Ese gesto de cada mañana, encender la cafetera, el olor a café recién hecho, es algo casi universal, ¿verdad? Pues bien, detrás de ese aroma tan familiar se esconde una historia bastante compleja y, la verdad, casi siempre invisible. Así que vamos a meternos de lleno en ese viaje para descubrir qué hay de verdad en cada grano de café. Y es que, a ver, no es solo una bebida, para nada. Es un ritual global, una especie de conexión cultural que nos une a todos, estemos donde estemos. Pensemos que estamos hablando de un sector que mueve economías enteras. De hecho, más de 5 millones de familias solo en América Latina y el Caribe dependen directamente de él. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia se vuelve más profunda. Porque ese gesto tan nuestro, tan de cada día, tiene un coste. Y ojo, un coste que no siempre vemos en el ticket de la compra. La pregunta clave es, ¿somos de verdad conscientes de todo lo que hay detrás? Vamos a empezar con un número que la verdad impacta: 16 millones. Esa es la cantidad de toneladas de CO2 que genera la producción mundial de café cada año. Y esto viene sobre todo del transporte, de los fertilizantes, del tueste. Es un peso, un peso enorme para la salud de nuestro planeta. Y la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Pensemos en esto otro. Una sola taza de café. ¿Cuánta agua creemos que se necesita para producirla? Pues hasta 140 litros. 140. Es una cantidad de agua altísima para algo que nos tomamos a veces sin pensar. Vale, vamos a profundizar un poco en esto, porque el coste real de una taza de café va mucho, mucho más allá de esos datos sobre el agua y el carbono que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la manera en que se ha expandido el cultivo, con esos monocultivos gigantes, ha provocado la deforestación de muchísimas selvas y con ello, claro, una pérdida de biodiversidad. Y si a eso le sumamos el uso de pesticidas y fertilizantes químicos en los modelos más intensivos, pues tenemos un cóctel que degrada el suelo, contamina el agua y al final afecta a todo el ecosistema. Pero a ver, que no cunda el pánico. No todo el café se produce de la misma manera. Hay, digamos, dos caminos, dos modelos que son completamente distintos. Vamos a ver cuáles son y en qué se diferencian. Por un lado está la producción que podríamos llamar convencional. Su objetivo es claro: producir mucho y barato. El problema, que esto suele implicar el uso de productos químicos y además los ingresos para los agricultores son muy, muy bajos. Y por otro lado tenemos la producción sostenible. Aquí el enfoque es otro. Se busca la agroforestería, conservar la biodiversidad, se apoyan en sellos como el de comercio justo, todo para reducir el impacto ambiental. Y aquí está la clave, el corazón del modelo sostenible. Los cafetales que crecen a la sombra de otros árboles es que no solo dan un café de mejor calidad, es que además crean un hogar para la fauna de la zona y mejoran la salud de la tierra. ¿El resultado? Pues que se reduce drásticamente la necesidad de usar fertilizantes artificiales. Pero ojo, que el impacto no es solo ambiental, ¿eh? La sostenibilidad de verdad, la buena, tiene que incluir a las personas. Y en este punto el debate está cambiando. Estamos pasando de hablar solo de supervivencia a hablar de progreso real. Esta pregunta que lanzaron los propios productores de café es que es potentísima. Durante años y años el objetivo ha sido que tuvieran un ingreso digno. Pero esta frase lo cuestiona todo. Pone el foco en algo clave: la justicia, la equidad, en toda la cadena de valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, un ingreso digno es lo que te permite cubrir lo básico. Comida, casa, salud. Es súper necesario, claro que sí, pero no puede ser la meta final. La prosperidad es otra cosa. Es tener la oportunidad de mejorar, de crecer, de que las siguientes generaciones vivan mejor. Es un cambio de chip total, pasar de sobrevivir a pensar en el futuro. Vale, ya tenemos el problema ambiental y este nuevo objetivo social sobre la mesa. La pregunta del millón es: ¿cómo se llega a esa prosperidad? Pues se necesita un plan, una hoja de ruta que sea clara y que aborde el problema en su conjunto. Está claro que para un reto tan grande no valen parches. La solución tiene que ser sistémica. Y aquí es donde entran los llamados planes de café basados en los ODS. ¿Qué son? Pues son estrategias completísimas a nivel de país o de región, pensadas para transformar el sector de verdad, desde la raíz. Y lo bueno, lo brillante de este enfoque es que no se inventa nada nuevo, sino que usa un lenguaje que todo el mundo entiende: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto hace que sea mucho más fácil poner de acuerdo a gobiernos, empresas y a los propios productores. Todos trabajan con las mismas metas, unas metas claras, medibles, que todos reconocen. ¿Y este plan cómo funciona? Pues se divide en 3 pasos muy lógicos. El primero es hacer un diagnóstico a fondo de la zona, para saber cuáles son los problemas reales. El segundo, buscar la financiación para poder solucionar esos problemas. Y el tercero, crear una hoja de ruta, un plan de inversión que diga qué hay que hacer, en qué orden y quién tiene que hacerlo.
Y esto es importantísimo. El plan no se basa en suposiciones. Nada de eso. La primera fase, el diagnóstico, es un análisis súper completo. Se mezclan datos, estadísticas de los ODS, pero también se va al terreno, se habla con la gente. La clave es escuchar a las comunidades para entender qué necesitan y a partir de ahí construir soluciones que de verdad sirvan para algo. Claro, después de hablar de planes tan grandes, de gobiernos y de empresas, es fácil pensar que esto es algo que se nos escapa, que no depende de nosotros. Pero la realidad es que no. El círculo se cierra justo donde empezó todo, con esa taza de café que nos tomamos por la mañana. Pensemos que cada vez que compramos café estamos votando. Estamos dando nuestro apoyo a un sistema o a otro. O apoyamos el modelo de siempre, el convencional, o apoyamos el que busca la prosperidad de los agricultores y la salud del planeta. Puede parecer un gesto pequeño, pero todas esas decisiones individuales, sumadas, tienen un poder de cambio enorme. Entonces, ¿qué se puede hacer en el día a día? Pues hay varias cosas bastante claras. Lo primero, elegir cafés que tengan un origen trazable, que se sepa de dónde vienen. Así sabemos a qué comunidades estamos ayudando con nuestra compra. Lo segundo, fijarse en las marcas que dan datos reales, verificables, de su impacto, y no solo frases bonitas. La transparencia es clave para saber quién se lo toma en serio y quién solo hace marketing. Tercero, siempre que se pueda, mejor café en grano que en cápsulas. La razón es muy simple, muchos menos residuos. Y cuarto, pues intentar usar cafeteras o métodos que no gasten demasiada agua o energía. Son gestos pequeños, sí, pero si los hacemos muchos, el eco es gigante. Así que la próxima vez que ese olor a café inunde la cocina por la mañana, quizá la pregunta no sea solo si está bueno o no, quizá la pregunta sea ¿qué historia estamos apoyando con esta taza? Porque cuando un ritual tan nuestro va de la mano de la consciencia, el café deja de ser solo una bebida, se convierte en toda una declaración de intenciones.